y estamos desde luego con nuestro querido hermano pastor en el Señor, Winston Medina. Bueno, pastor, ¿cuánto tiempo, no? ¿Qué tal todo? Estoy bien, bendecido en el Señor siempre y deseoso de poder seguir compartiendo la palabra del Señor por estos medios. No nos pueden callar, seguimos haciendo el trabajo y estoy contento de poder colaborar también en este canal en lo poco que Dios me ha dado. Amén. Pues, hermanos, que sepáis, el pastor Winston hace un par de semanas perdió su cuenta, Biblia en Contexto, pero gracias a Dios ya tiene otra cuenta. Podéis entrar en YouTube, suscribiros. Y más allá de YouTube, pastor, ¿tienes alguna otra red social activa? Sí, igual Biblia en Contexto en TikTok y en Facebook también. Ahí sí tenemos un poco más de personas. Ahí siempre coloco cosas escritas y lo que transmito por YouTube también lo transmito por Facebook. Igual me pueden conseguir con mi nombre y apellido, Winston Medina, en Facebook. Pues, pastor, encontré, después de charlar contigo la otra noche, me preguntaron por esta palabra joropo, ¿no? Y entonces me puse a buscar y wow, cómo tocas y cantas, me quedé flipando. Wow. Así que, ¿cómo aprendiste a tocar así? Desde los 6 años, ese es un instrumento típico de Venezuela. Soy muy cerca de una ciudad que le llaman la ciudad musical de Venezuela, donde todos los muchachos tocan desde pequeño, Barquisimeto. Yo soy de Yaracuy, pero está en los límites de Barquisimeto y estudiaba y me crié en esa ciudad de Barquisimeto, donde todo el mundo tiene un cuatro, mis familiares y todos los vecinos. Entonces uno hace fiesta con esos instrumentos y desde los 6 años toco ese instrumento y toco 12 instrumentos más. Wow, qué bien. Pues nada, fue un deleite. Escúchate, a ver si un día nos tocas o nos cantas algo por aquí, ¿eh? Okay. No canto, sino que desencanto, eso sí, solo toco. Pues bien, pues lo que vamos a hacer, querido hermano, es orar como siempre. Yo sé que ahora mismo no creo que el tema sea realmente tan popular. El otro día estuvimos hablando sobre católicos protestantes y entraron casi 400 personas, no sé, mucha gente. Hoy, la nueva perspectiva, no creo que ahora mismo en el mundo latinoamericano, no creo que sea, digamos, un tema tan popular ahora mismo, pero seguramente en el futuro el veneno, ¿no? Se va a ir extendiendo y creo que es importante tener ya una grabación de alguna forma preparada para aquellos en el día de mañana que, bueno, ciertamente algunos hermanos van a querer informarse, aprender. Así que queríamos aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la nueva perspectiva. Y de hecho, este jueves también, ¿es el jueves o el miércoles? Sí, miércoles. Noel Castro, que está en el Seminario Reformado Latinoamericano, él acaba de sacar un nuevo libro sobre Gálatas y él también el miércoles estará hablándonos en contra de la nueva perspectiva de Pablo. Así que esta semana 2 clases completas, la primera hoy con el pastor Winston y luego el día miércoles Noel Castro del Seminario Reformado Latinoamericano, él también estará hablándonos sobre los peligros de este movimiento. Así que vamos a orar al Señor. Animados por favor a suscribiros al canal del pastor Winston, Biblia en Contexto. Y bueno, que nuestro Dios sea grandemente glorificado hoy. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Padre, gracias por el glorioso evangelio de nuestra salvación. Gracias porque Cristo es nuestro Salvador, su justicia, su mérito, su virtud, su obediencia activa y pasiva. Gracias, Señor, porque no es por obras, ni por nuestras obras naturales, ni por las obras de la ley mosaica, solamente por las obras de Cristo, la suficiencia de Cristo, la gloria de Cristo, podemos alcanzar la salvación eterna. Padre, nos preocupa la apostasía que está entrando en la iglesia anglosajona en cuanto a este tema y sabemos, Señor, también que dentro de no mucho estas enseñanzas empezarán a divulgarse en la iglesia hispana. Rogamos, amado Señor, que ayudes a nuestro pastor en su exposición hoy para aclarar de qué va la nueva perspectiva. Pedimos, Señor, que en cada momento se sienta arropado por ti, guiado por ti, y que como siempre en los estudios de Winston, que sea la palabra, que la palabra es el fundamento, la base de todo, Señor. Amado Dios, usa a nuestro pastor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para recibir esta enseñanza a la luz de la Escritura y sea tu nombre glorificado en esta reunión. Así que encomendamos al pastor Winston a ti, encomendamos a nuestros oyentes y rogamos que siga siendo grandemente glorificado aquí entre nosotros y en todas las naciones donde ahora mismo tu nombre está siendo invocado. Gracias a ti, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, aleluya, glorias. Amén.
Ok, pastor, pues todo suyo y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Voy a compartir un PowerPoint para guiarles más con la ilustración, Vale. si es posible. Déjenme ponerlo acá. Alguno de este contenido ya lo había puesto en mi canal, pero vamos a dejarlo aquí completo. Y ya lo he ampliado con la parte de los problemas que hay, pues al final. Vale. Entonces, Pastor, ¿usted prefiere salir así o prefiere salir así con la presentación más pequeña, más... Uy, a ver, perdón. la puede poner en grande. Grande, ¿así? Así está bien. ¿Así? Sí, Excelente. yo creo que ahí se va a poder ver. Oh. Ok, perfecto. Ok, bueno, gracias. Bueno, vamos a ver entonces qué es la nueva perspectiva de Pablo. Esta es una de las teologías que recientemente se ha escuchado de ella mucho en estos últimos días, producto de los debates que se han dado, ya sea desde un canal a otro sobre el tema de la justificación o hace poco se dieron varios debates sobre el tema de la justificación y siempre ha salido a relucir el tema de la nueva perspectiva de Pablo como un peligro que atenta contra la sola fide, contra la justificación, contra la manera como la teología reformada ha entendido la justificación y están tratando de alguna manera de devolvernos hasta cierto punto a la manera como Roma percibe la justificación por fe más obras. Y algunos introducen el bautismo ahí. Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos que analizar el día de hoy. Y yo quiero comenzar con una parte de los antecedentes que hay. ¿Cuál es el antecedente de toda esta perspectiva? Porque tiene que haber comenzado en algún momento en la historia. Después de la Reforma, hacia el siglo XVII y XVIII, se levantaron varios hombres. Uno de ellos, yo les voy a presentar aquí la lista de los hombres que dieron pie para esto y los que están metidos dentro se puede calificar como a veces pioneros o los que son proponentes de esta tendencia teológica. Tenemos a Rudolf Bultmann, también tenemos a William D. Davis, que escribió un libro controversial que se llama Pablo y el judaísmo rabínico, William D. Davis. Luego tenemos también a Ernst Käsemann, tenemos a Christer Stendhal, tenemos a Edie Parry Sanders. Son nombres extraños porque algunos son alemanes, otros son finés, otros son, bueno, finlandés, perdón, etc. Luego tenemos acá a James D.G. Dunn y tenemos a Heikki Räisänen y finalmente al más mencionado de todos en las redes sociales es el señor N.T. Wright, Tom Wright, Nicholas Tom Wright. Este último personaje es el que está en boga actualmente y él es británico y es el que más influencia ha tenido en estas últimas décadas con esta teología de la nueva perspectiva de Pablo. Bien, habiendo dicho esto, vamos a dar una breve definición de lo que es la nueva perspectiva de Pablo. Se define como la búsqueda del significado de Pablo respecto a la ley, las obras de la ley, la justificación, todos esos términos ellos los van a abordar, la fe y más. Y a la misma vez se puede definir como la fuente, o sea, lo que se trata de responder a la pregunta, por lo menos cuando comenzó esto con la primera persona, Bultmann, ¿es la fuente del pensamiento de Pablo judía? ¿Es judía, de origen judío, la fuente de donde Pablo se nutre? ¿O es helénica, es decir, griega? Aquí va a entrar en juego este personaje que se llama Albert Schweitzer. Albert Schweitzer va a decir, bueno, realmente helénica no es, sino judía, porque Pablo era judío. Y bueno, como esta era una persona de influencia, aquí viene toda la controversia. Se van a tratar de abordar la literatura paulina, especialmente la carta de Pablo a los romanos y la carta a los gálatas, porque son las dos cartas de contenido soteriológico de donde se agarran nos agarramos los reformados, pero especialmente los reformados del pasado se agarraron para echar sus bases. Entonces, cuando esta persona suelta esta bomba y va a decir, bueno, el pensamiento de Pablo, la fuente del pensamiento de Pablo tiene que ser judío. Entonces, ahí comienzan a mirar a Pablo a través de unos lentes judíos y a través de unos lentes helénicos. Cabe destacar que muchos lo veían desde el punto de vista griego. Entonces, ahí viene toda una discusión. De hecho, aquí aparece Ferdinand Christian Bohr. Muy interesante esto porque él, cuando aborda el tema de Pablo, él va a decir, mire, aquí hay un conflicto en la teología de Pablo. Y comienza también a dar estas ideas, ¿no? O sea, hay un conflicto entre la teología de Pedro y la teología de Pablo.
cuando vemos, él lo que hizo fue comparar a Pablo y a Pedro. Cuando él dice, cuando veo lo que Pedro dice, Pedro está dirigido a los cristianos judíos, pero Pablo está dirigido a los cristianos gentiles y nos presenta un conflicto que no se puede reconciliar en el Nuevo Testamento. Y hay dos figuras sobre los cuales gira toda la argumentación. Como les dije anteriormente, Albert Schweitzer es uno de ellos porque él fue el primero en proponer la fuente del pensamiento de Pablo es judía, tiene que ser una fuente judía. Y el otro es Rudolf Bultmann, que se opone a Albert Schweitzer y él va a decir, no, la fuente del pensamiento de Pablo no es judía, sino que es griega. Entonces, dentro de estas dos ideas va a girar toda la discusión sobre lo que es la interpretación de estas dos importantes cartas del apóstol Pablo. Cabe destacar que muchos hasta se oponen a algunas otras cartas y descartan, por ejemplo, las cartas pastorales como que si fuesen del apóstol Pablo. Dicen, no, esas no son del apóstol Pablo. Y las rechazan porque a veces se ve comprometida esta nueva perspectiva. Entonces, por ahí vemos también un problema que causa este asunto de la nueva perspectiva de Pablo. No me voy a meter con eso ahora, pero quiero que ustedes estén conscientes de que esta también es una realidad dentro de esta discusión, porque después que se afirma una teología como si fuese una verdad semi-absoluta o absoluta, entonces ahora ¿cómo lidio con las otras cartas? Entonces algunos lo que dicen, bueno, descartemos a Tito, descartemos a Timoteo, descartemos a Filipenses, y empiezan a descartar cartas del apóstol Pablo. No, eso no es teología de Pablo, sino de alguien amigo a Pablo o qué sé yo, empiezan a inventarse un montón de cosas. Bueno, en pocas palabras hay 5 cosas. Comprensión protestante tradicional de la justificación, ellos van a decir, está errónea. Los protestantes con la doctrina de la justificación por la sola fe está equivocada. En segundo lugar, Pablo no está en contra de la justificación por buenas obras. Pablo no se opone a que nosotros podamos ganar méritos a través de ser justificado a través de las buenas obras. A lo que Pablo se opone es a los marcadores de límites judíos en el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Es decir, los judíos tenían un énfasis, la iglesia cristiana surge dentro del judaísmo, y como surge dentro del judaísmo, los judíos hacían énfasis en la circuncisión, en las dietas, o sea, en las leyes de las dietas de la comida, y también hacían mucha distinción, una separación, eran como separatistas. O sea, nosotros somos la comunidad judía y si se quieren salvar tienen que circuncidarse, pero no solamente se exigía circuncidarse, sino también guardar ciertos preceptos de la ley o la ley entera. Y ya por aquí voy a adelantarme un poco con esta idea. No voy a hacer una refutación, pero quiero decirles que algunos quieren decir, bueno, a lo que Pablo se opone son a 3 elementos. La circuncisión, las leyes de dieta y también el sábado. Solamente a eso. La pregunta que hay que hacerse y que ellos tienen que responder es, ¿qué pasa con aquellos que se circuncidan? Pues están obligados a guardar la ley. Y eso va a decir Pablo, están obligados a guardar la ley. Y no va a ser solamente estas leyes ceremoniales externas o culticas, sino que tienen que guardar la Torá, porque así estaba demandado. Entonces, no es que uno se circuncidaba para ser cristiano, sino que uno se circuncidaba para convertirse en un judío, un prosélito judío, y entonces estaba obligado a guardar todos los preceptos de la ley, o al menos intentarlo. Ellos van a poner un énfasis en la salvación eclesiológica o pactual, con algunas variantes. Y también en el caso de N.T. Wright, que lo voy a puntualizar aquí, él habla de una salvación del exilio. Dios está salvando a Israel del éxodo. Hay un éxodo. Israel está saliendo de la tierra. Dios ofrece liberación de un exilio en el que está el pueblo judío. Entonces, tomando esa idea, N.T. Wright va a traspolar esto o lo va a interpolar a la comunidad cristiana. Entonces él va a ver a los cristianos como si fuesen también una comunidad neojudía, no netamente judía, pero en su origen sí, y que ellos también necesitan ser liberados o salvados del exilio. O sea, la salvación para ellos es una salvación de un exilio, en el caso de N.T. Wright, muy particularmente. Entonces, eso va en contra de la palabra de Dios. Me voy a adelantar un poco a las objeciones que yo podría plantear, porque el apóstol Pedro, cuando escribe, él escribe y dice que los muchos cristianos estaban expatriados, y lo mismo pasa con los judíos. Cuando se escribe la epístola de Santiago, se habla de las 12 tribus que están dispersas por todas partes, ¿verdad? Por todas partes. Estaban dispersos. Entonces, hay cristianos que ya después que uno es cristiano sigue teniendo, sigue estando
exiliado, no es librado. Al contrario, a veces somos exiliados. Un ejemplo de eso, Juan, que fue exiliado en la isla de Patmos. Entonces, el cristiano no te libra de un exilio. Y también habla de eso mucho la Biblia en muchos contextos, pero no me voy a meter ahorita con eso. Lo que quiero es presentar la perspectiva de Pablo. Bien, entonces vamos a ver. Rudolf Bultmann contradice a Albert Schweitzer, porque ya les dije, su pensamiento es que Pablo es de origen, o sea, el pensamiento, la fuente de donde Pablo se nutre es griega, pero el otro decía que era judío. Entonces este lo va a contradecir. El alemán, Rudolf Bultmann, va a contradecir a Albert Schweitzer. ¿De qué manera? Va a decir, no, la fuente de Pablo es griega en primer lugar. Y aquí va a surgir Ernst Käsemann, que se va a oponer, y William Davis se le van a oponer a Rudolf Bultmann, y van a decir, el judaísmo era legalista y sin gracia. Eso también lo va a presentar Rudolf Bultmann, va a decir, o sea, la razón por la que él desecha a Pablo teniendo fuentes judías es porque el judaísmo era legalista y sin gracia, y Pablo no podría estar utilizando un contexto judío para su teología. Prácticamente eso es lo que va a decir, pero va a tener fuertes enemigos como Ernst Käsemann y William Davis. Bien, Rudolf Bultmann va a plantear lo siguiente. Él creía que la justificación y la salvación era por medio de la fe o se originaba con la sola fe. O sea, luterano al fin, él decía la salvación es solamente por la fe. Y además él dice que en las epístolas de Pablo, este era un tema central en el pensamiento de Pablo en contraste con la ley judía. De hecho, él tiene una frase muy común que muchos repiten, que es: en nuestro esfuerzo por salvarnos, por guardar la ley, más pecamos. O sea, él se opone al legalismo, y el legalismo lo que hace es que pequemos más. Eso es prácticamente lo que él va a decir. Pero va a venir William D. Davis y le va a decir fe versus ley. Se va a oponer y va a tratar de contradecir a este personaje. Cuando vayamos viendo, vamos a ver lo que dice William Davis Weiss, un galés presbiteriano. O sea, los hay en la línea presbiteriana, que escribió el libro Pablo y el judaísmo rabínico, publicado en 1948. Entonces él va a decir, no, la fuente de Pablo, la fuente del pensamiento de Pablo es judía, no es pagana. Y de hecho era enfático, no decía no es griega, sino no pagana, veía a los griegos como paganos. Va a decir, el enfoque de Pablo no es la justificación, sino que es la cristología. Pablo no está interesado en hablarnos de la justificación. Habla, pero no es el enfoque de él. Su idea principal es presentarnos a Cristo. Cristo es la nueva Torá, y entonces la nueva ley. No hay desacuerdo soteriológico entre Pablo y sus contemporáneos, nos va a decir William D. Davis. Él va a decir, no había desacuerdo. Pablo estaba de acuerdo con la soteriología judía. Y además Pablo plantea una continuidad de la ley judía. Esa es la manera como él se le opone. Y en pocas palabras, él va a decir, Pablo mismo guardaba la ley judía como pasaporte de identidad para estar dentro de los judíos. Pero a la vez, cuando estaba entre comunidades gentiles, él universalizaba a Cristo como una nueva ley del nuevo Israel que se iba convirtiendo. Entonces, prácticamente él propone una continuidad entre la ley judía, y Pablo toma a Cristo como una referencia para universalizar esa ley por medio de Jesucristo. Eso es lo que hace Davis. Ahora, aquí tenemos que regresar a Bultmann otra vez, porque él era existencialista, y una de las cosas buenas de él es que él creía en que la justificación era un asunto vertical individual. Cada individuo es responsable por su justificación delante de Dios. Él era un poco antropocentrista, ¿no? Pero a pesar de eso, de su filosofía existencialista, él decía, no, cada persona tiene que correr por su vida, y planteaba una justificación individual por la sola fe, desde la fe y por medio de la fe. Él también planteaba esta idea, la justificación, bueno, no él, sino que ahora va a surgir Ernst Käsemann, se le va a oponer y le va a decir, no, señor, usted está equivocado. La justificación es corporativa, es más corporativa, o sea, no negaba lo individual, pero decía, es mucho más corporativa que individual. El centro, él va a decir, la justificación es el centro, comienzo y fin de la salvación. Y negaba que fuese forense, como afirmaba Rudolf Bultmann, porque se cree que la salvación, la justificación es legal. Entonces él va a decir, la justificación no es ni forense, ni tampoco transformadora. O sea, se opone por completo a la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana tiene una justificación por infusión. O sea, que el hombre es transformado interiormente, la gracia es infundida en el individuo de tal manera que cuando Dios lo declara justo, esta persona es realmente justo por infusión.
Pero Ernst Käsemann se oponía a estas dos ideas y decía, no señor, ni es forense ni transformadora. Y surge otro personaje, así de esta manera Ernst le lleva la contraria a Rudolf Bultmann, y luego Christer Stendhal va a negar de plano que la justificación sea individual y corporativa como la planteaba Ernst Käsemann. Y él va a plantear entonces una justificación corporativa, o sea, dentro de la comunidad de pacto. Noten que Ernst, o sea, aquí tenemos tres cosas distintas, ¿no? Rudolf Bultmann decía, es individual. Y Ernst Käsemann decía, no, es individual, pero primeramente es más corporativa. Es mucho más corporativa que individual. Pero Christer Stendhal se deshizo de la individualidad y dijo, no, señor, la justificación y la salvación no es individual, es corporativa. Hay dos extremos ahí que Ernst Käsemann está oponiéndose a esos dos extremos. Entonces, vamos a tener a Ernst Käsemann con una postura mediadora entre estos dos extremos dentro de estos promotores de la nueva perspectiva de Pablo, o sea, como antecedentes, ¿no? Bien, habiendo dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos proponía entonces el luterano alemán Ernst Käsemann un poco más profundo. Él decía, la justificación no es un don de Dios. Se oponía que la justificación es un don de Dios, cosa que los luteranos y los reformadores creen que la justificación, como se da por la fe, también es la salvación. Todos estos son dones de Dios. Entonces él va a decir, no es un don de Dios, ni forense, tampoco es transformadora, sino que es cósmica. Él creía que la justificación, Dios viene a justificar o a salvar o sea, al cosmos, centrada en el señorío de Cristo como revelación final. O sea, Cristo es la revelación. Y cuando Cristo aparece en el universo, al mundo, Él no solamente va a transformar individuos, sino que va a transformar la naturaleza, va a transformar la creación. Y ese es el tema de Pablo. El tema de Pablo es cómo hay una nueva creación en Cristo Jesús. Y Cristo es el Señor, el soberano de la creación, que va a transformar todo cosmológicamente y no individualmente. Así que por eso Käsemann se oponía a esta idea, ¿no? La justificación es eclesiológica, decía así, sí va a salvar, pero a la iglesia, no definida individualmente, o sea, el individuo per se no era en sí, no es el que definía la salvación, porque si es individualmente, entonces la idea sería soteriológica, la justificación sería soteriológica, individualmente cada quien tiene que salvarse, pero no, hay que hacerse miembro de la iglesia, y una vez que estás dentro de la iglesia, te salvas por la transferencia que se da en la iglesia, ¿no? La membresía en la iglesia. De alguna manera esto es lo que él está medio asomando, no es tan fuerte en eso, pero eso es lo que él propone. Y también dice que la justificación es posible por la fidelidad de Dios a su pacto. Ellos van a plantear una idea de que los individuos son fieles al pacto, pero a la misma vez Dios es fiel a sus promesas dentro de aquellos que están dentro del pacto, a aquellos que están dentro del pacto. Y en esa relación mutua entre Dios con su pueblo pactual, entonces es que la justificación ocurre y que trasciende hasta el cosmos. Bien, luego aparece el luterano sueco Christer Stendhal, que niega de plano la justificación individual. Pablo no se convirtió y él comienza diciendo esto, señores, no es necesaria una conversión. O sea, él también tiene una idea de que Pablo se alimenta de fuentes judías y entonces Pablo no se está deshaciendo de su judaísmo. Y este es el primero en proponer que Pablo en realidad no se convirtió y se engancha en una exégesis para decir Pablo no hubo una conversión de Pablo del judaísmo al cristianismo. Eso es falso. Él va a negar eso. Él va a decir que lo que Pablo recibió fue un llamamiento, un llamado a predicar a judíos y gentiles. Y él va a decir que el tema central va a plantear la idea de una continuidad, pero que el tema central de la carta a los romanos ha sido leído mal, porque, o sea, se ha leído y se ha interpretado y se ha hecho todo un sistema soteriológico sobre la base de Romanos 1 al 8, pero no se han dado cuenta que el tema central, la idea principal de la epístola a los romanos es el capítulo 9, 10 y 11, donde Dios habla de Israel, los verdaderos judíos, cómo los creyentes se pueden incorporar al pacto por medio de la fe y que son llamados por gracias, de acuerdo al capítulo 11, y Dios tiene misericordia de todos. Entonces él va a decir que la fe trae tanto a judíos y a gentiles como a Cristo. Ambos grupos tienen que arrepentirse, pero, o sea, principalmente los gentiles tienen que arrepentirse, pero los judíos no necesitan cambiar de dirección, solamente recibir a Cristo porque ellos están dentro del pacto. Por eso es que ellos no ven que Pablo haya tenido una conversión. O sea, él no ve que Pablo haya tenido una conversión del judaísmo al cristianismo.
También él va a decir que la justificación es eclesiológica, ya lo he mencionado, o sea, corporativa. La justificación por sola fe es polémica. Él va a decir, no, o sea, están refutados los reformados. No hay tal cosa como justificación por la fe. Y si la hay, es polémica, es problemática para sostenerse a la luz de lo que él ha investigado y a la luz de a las conclusiones que él va llegando. Y entonces él va a decir, Pablo no objeta la soteriología judía. Por eso él plantea que Pablo no pudo haberse convertido del judaísmo al cristianismo porque no se necesitaba una conversión, porque la comunidad judía soteriológicamente estaba bien. Prácticamente eso es lo que nos va a decir el luterano Stendhal. Bien, ¿a qué conclusiones llegamos hasta aquí con estos personajes? Por lo menos este personaje va a decir, la justificación por sola fe individual como don de Dios. Se van a oponer. La justificación no es un don de Dios. La justificación es como cosmológica, corporativa o eclesiástica, de señorío de Cristo, la negación de la doctrina en Pablo, el legalismo judío atacado o afirmado. O sea, vamos a ver todos estos matices en todo lo que he presentado hasta ahora. O sea, vamos a encontrar que ya sacamos conclusiones de lo que les he presentado y lo que tenemos es una justificación. Algunos van a decir la justificación es solo por fe y es individual y es un don de Dios. No hay problema. En ese caso está el luterano alemán. Luego dice, otros van a decir, no, la justificación no es un don de Dios. Ahí tenemos al otro. Y luego vamos a encontrar quienes dicen, la justificación es cosmológica, corporativa, eclesial, y ese es el señorío de Cristo que salva a su comunidad de pacto y trasciende hasta el cosmos. Vamos a encontrar otros que van a decir la negación de la doctrina, o sea, que van a negar de plano la doctrina de la justificación. Pablo no está enfocado en la justificación, y si la toca no es relevante para él, su enfoque es cristológico. Y otros van a decir, no, Pablo está a favor del judaísmo, es pro judío, o lo van a atacar. Van a decir, no, Pablo no es, Pablo quiere que se convirtió del judaísmo al cristianismo y ya no quiere saber nada con el judaísmo y ahora está centrado en la fe en Cristo y se van a oponer a eso. Entonces, esas son las conclusiones que se van dando acá, pero nos vamos a meter ahora. Gracias por mirar hasta ahora. No sé si están aburridos porque sé que lo tengo que plantear así rápido porque es mucho tiempo. Yo tengo esta clase, la había dado hasta aquí en mi canal, hasta aquí, pero no, o sea, está un poco más ampliada o más explicada. Solo voy rápido porque quiero entrar en los temas de ahora, ¿no? Esta es la parte introductoria, lo que acabamos de ver, pero ahora vamos a analizar a 4 proponentes que son los de mayor controversia y los de mayor influencia en la iglesia cristiana. Ustedes se dieron cuenta que estos otros personajes que mencioné, de todos ellos, el que más sobresale es ese estándar. Los demás están por ahí un poco apagados o han sido prácticamente antecedentes para estos estudios. Vámonos con Sanders, Dunn, Reisanen y N.T. Wright. Vamos uno por uno para que vayamos viendo qué es lo que plantean cada uno. Tenemos a E.D. Parry Sanders. Él va a plantear un nomismo pactual. Nomismo viene de la palabra nomus, que significa la palabra griega que significa ley. Entonces él va a decir, hay una ley, pero es una ley pactual. El pacto tiene una ley. La comunidad de pacto tiene una ley. Hay no solamente una ley, sino muchas leyes. Y hay que obedecerlas para justificarse. Entonces, para hacer esto, él va a llegar a esta conclusión sobre una base hermenéutica de donde él va a partir y una base, una fuente también judía. ¿Qué es lo que va a hacer él? Él va a revisar toda la literatura judía que él pueda a su alcance. Y lo que hace es selectivamente, quiero decir esto y voy a resaltar la palabra, el adverbio, selectivamente escogió ciertos documentos. Buscó la literatura tanaítica del Tanaj, de la Tanaj, escogió los rollos del Mar Muerto. Ya empezamos a escuchar ahí del documento 4QMMT, un documento que fue encontrado en la cuarta cueva de Qumran y que prácticamente significa algunos preceptos de la ley, algunas obras de la ley. Y como ahí se encuentra la frase, de ahí quieren hacer un argumento hermenéutico para interpretar a Pablo o reinterpretarlo muy selectivamente. Y muchas veces cuando se les enfrenta con los otros, porque este documento está dividido en 3 secciones, A, B y C, cuando se les enfrenta con los otros, con el mismo documento, ellos tienen que reinterpretar el documento. Esto le pasa a él, le pasa a N.T. Wright y a otros que utilizan este documento 4QMMT como fuente para comprender. Ellos lo que van a hacer es reconstruir
el judaísmo del Segundo Templo, desde el año aproximadamente 200 años antes de Cristo, o antes incluso, hasta 200 años después de Cristo, para ver cómo se comportaban, qué era lo que decían, qué era lo que se hablaban, y van a revisar cierto contenido y cierta fuente de esos años, de esos siglos, para entonces tratar de comprender el pensamiento de Pablo y ver qué quiso decir Pablo con la palabra obras de la ley, justificación, fe y todo, mirando el comportamiento de esas comunidades. Y por eso van a revisar estos documentos. También van a revisar los libros apócrifos, me faltó el acento en la primera O, y van a revisar los libros pseudo-epígrafos, o sea, literatura que no se conozcan sus autores. Entonces, prácticamente, ellos van a tratar de, por lo menos en este caso, Ed Parry Sanders, y también lo va a hacer N.T. Wright, va a partir de aquí, va a tomar este trabajo y otros para profundizar en su tesis. El punto es que ellos van a partir de literatura, o sea, como lo que ellos tratan de hacer es, señores, no quiero conformarme con lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiero ir a revisar cómo pensaba la gente en el contexto cultural, en el contexto religioso, en el contexto legal, legalista y social del tiempo en que el Nuevo Testamento se está escribiendo, antes, durante y después. Cuando ellos hacen esto, buscan literatura que date de esos años y entonces reconstruyen el judaísmo, y entonces con esa reconstrucción del judaísmo se acercan a leer entonces al apóstol Pablo, y entonces comienzan a encontrarle nuevos significados a lo que Pablo quiso decir, con fe, con justificación, con la ley de Cristo, con la frase la ley de Cristo, y todo lo que tiene que ver con la soteriología, la eclesiología y a veces hasta la escatología. Y entre ellos tenemos teólogos que son ortodoxos, teólogos que son liberales y teólogos que son de tendencia moderada. Pero bueno, eso es lo que tenemos acá. Cuando él revisa la literatura y él reconoce, porque se le ha criticado ya a Sanders, E.P. Sanders se le ha criticado, él reconoce que él ha sido selectivo. Obviamente hay una abundante literatura judía y examinarla toda es difícil. Entonces, muchas veces de la misma literatura que él ha examinado, alguna de sus partes lo contradicen y él la reinterpreta o simplemente acepta, no, sí, pero hace su base sobre alguna parte selectivamente, ¿no? Bueno, una buena obra salva. Él, cuando examina estos documentos, él se va a encontrar con una sorpresa, que en todos estos documentos que él examina, por lo menos lo que él seleccionó, va a encontrar declaraciones como que una sola obra basta para salvarse o justificarse. Pero también va a encontrar que una sola transgresión basta para condenarte en algunas partes de estos documentos. Sigue buscando, sigue leyendo y va a encontrar una verdad opuesta a esta, que va a decir, la mayoría de las obras te salvan. Entonces él va a ver un conflicto, entonces él va a llegar a la conclusión, si la mayoría de las obras nos van a salvar, entonces la mayoría de las transgresiones también te pueden condenar. Entonces él va a decir, bueno, entonces ¿cómo resolvemos este asunto? ¿Cómo hacemos para reconciliar ambas ideas? Porque alguna literatura judía habla de una sola obra en singular para salvarme y algunos hablan de una sola obra en singular para condenarme. Pero algunos en esa misma literatura o en otras literaturas que datan del mismo tiempo, hablan de la mayoría de obras, aunque no abundan más la idea tan valiente o la idea más encontrada es que una sola obra me salva, justifica y una sola obra me condena. Pero por ahí escasamente se encuentra una frase que dice la mayoría de obras te salvan, que por cierto ha sido traducido de muchas maneras para tratar de reconciliarla con la otra literatura, porque es conflictiva, pero ¿cómo él trata de lidiar entonces con ese conflicto? Él va a decir, bueno, no es clara con estas dos evidencias, con estas dos ideas encontradas, no es claro si se trata de calidad o de cantidad. Quizás una obra bien hecha de calidad es lo que se está resaltando en una parte. Entonces ve que está interpretando, él tiene que interpretar. Pero si asumimos la otra y aceptamos la traducción que la mayoría de las obras son las que me salvan, entonces tendríamos que hablar en términos de cantidad. Entonces él no haya cómo definir y lo que él hace es reinterpretar. Como no puedo decir con certeza si lo que se está resaltando en esta literatura tanaítica, los rollos del mar muerto, los libros apócrifos y los libros pseudoepígrafos que yo he revisado, porque están encontradas las ideas, es muy probable que unos estén resaltando la calidad y otros estén resaltando la cantidad. Pero como yo no sé, lo único que yo haría es, no lo puedo afirmar, es entender que entonces
La justificación no es un asunto que se va a dar en el juicio final. Y la gracia, la misericordia y la gracia de Dios triunfan en el juicio. Eso es lo que él va a plantear. O sea, él va a decir, bueno, señores, ¿saben una cosa? Entonces no podemos ver la misericordia y la gracia acompañando al pueblo de Israel, sino que la misericordia y la gracia va a servir para el final, para el juicio. Dios se va a valer de la misericordia y de la gracia para que estas dos virtudes de Dios o atributos de Dios triunfen en el día del juicio final. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a tomar en cuenta? Dios lo que va a tomar en cuenta sobre la base de este conflicto que tenemos abajo, de si es una obra o es la mayoría de obras lo que Dios va a tomar en cuenta, Él va a decir, bueno, como estamos debatiéndonos entre calidad y cantidad, es mejor entender que Dios tomará en cuenta en el día del juicio final, lo que Dios va a tomar realmente es el intento de hacer buenas obras. Entonces, Dios no demanda hacer obras de una forma perfecta. Lo que Dios va a valorar y evaluar y estimar en el día del juicio es si lo intentaste. Y la parte que no pude lograr, ahí me va a acompañar su gracia y me va a acompañar su misericordia en el día del juicio. Y él ve la gracia y la misericordia como algo escatológico para el día del juicio, no algo que se está dando. En su literatura, él concluye y está de acuerdo que prácticamente los judíos son pelagianos o semipelagianos. Ese es el punto acá. Y ahí tenemos una herejía condenada por la iglesia católica. Entonces él va a decir, Dios tomará en cuenta es el intento, porque no puedo definir con certeza a la luz de todas estas evidencias que yo reviso si efectivamente se demanda una perfección, una obediencia perfecta como se ha entendido en el campo de la iglesia católica. Por ejemplo, la iglesia católica tiene una teología de perfección, por eso se inventaron el purgatorio. Por eso es que esta teología compromete a Roma. Algunos quieren utilizar estos eruditos para decir, la perspectiva de Pablo refuta y está a favor de Roma. No está a favor de Roma, señores. En este caso, este autor lo que está planteando es una teología semipelagiana. Y Roma tendría que entonces declararse semipelagiana, aunque a mi juicio Roma lo es, ¿no? Pero Roma cree que una persona puede ser perfectamente en la tierra. Y si no, entonces va a terminar en los pecados veniales, por los pecados veniales en el purgatorio. Y ella va a tener que ser perfeccionado antes de lograr la justificación final, antes de ser salvo, porque Roma es perfeccionista. Pero este señor dice que no, que la justificación se resuelve por la misericordia y la gracia al final, porque Dios ve el intento de obediencia. Y lo que yo no puedo en mi deficiencia, porque no logro cumplir cabalmente con lo que Dios demanda de mí, entonces Dios me va a acompañar con su gracia y su misericordia para salir ileso el día del juicio. En pocas palabras, un resumen de esto, porque es muy amplio. Elección por gracia es lo que él cree. Una elección por gracia y méritos de los patriarcas o los que Dios ha previsto de Israel. O sea, él sí cree en elección, pero él dice la elección es por gracia. Y por méritos, y por los méritos de los patriarcas, según lo que él encuentra en Pablo, o sea, por causa de los padres, lee esta literatura y dice, por causa de los padres, o a veces plantea la idea de la fe prevista, ¿no? O sea, de la fidelidad prevista de Israel. Entonces Dios, de lo que vio en Israel, se toma de eso y así la gracia él entiende como que, bueno, hay méritos que se han ganado. La gracia es algo meritorio. Entonces, se toma en cuenta eso para elegir. También va a decir que la ley no demanda perfecta obediencia, sino el intento. El hombre no es pecador por naturaleza. Él va a decir que el hombre no es pecador por naturaleza. Ahí se va a poner de parte de los ortodoxos griegos que creen en una especie de pecado ancestral. Es decir, él no va a creer que el hombre es pecador por naturaleza. Por lo tanto, se deshace de alguna manera del pecado original. La gracia no afecta a la voluntad para que obremos. También le lleva la contraria a Roma. Roma dice que sin gracia no hay nada. La gracia es la que te da la fe, te da la caridad, te da la esperanza, te da todo para poder tú hacer cualquier cosa. Y cuando aún el hombre quiera moverse en dirección hacia la justificación, la gracia tiene que acompañarlo porque sin la gracia no hay nada. Eso dice Roma en el Concilio de Trento y en su catecismo. Pero este señor dice aquí que la gracia no acompaña, no afecta la voluntad para que obremos. El hombre puede obrar por sí mismo, sino que la gracia completa la deficiencia de nuestra obediencia al final, en el día del juicio. O sea, lo que no pude hacer yo aquí, la gracia me va a ayudar. ¿Dónde? Al final. Pero no aquí, la gracia va a causar que yo haga alguna obra. O sea, que cualquier obra que yo haga, la hago voluntariamente. Mi voluntad no es afectada por la gracia. Dios no mueve la voluntad con su gracia.
sino que la gracia es complementaria de aquello que me faltó a mí cumplir mientras estaba en la tierra. También va a decir que el intento de obediencia para mantenerse en la alianza cuenta para el juicio final. ¿Qué es lo que Dios va a tomar en cuenta? No las obras per se, sino el intento de la obediencia y de mantenerse en el pacto. Y él va a plantear curiosamente 4 medios de expiación: arrepentimiento, sacrificio, sufrimiento y muerte física, si es posible. Estudiando al pueblo de Israel en la literatura que leyó, él se da cuenta que Israel tenía 4 medios para expiar, para perdonar los pecados cometidos. Tenía que arrepentirse y Dios a veces lo perdonaba. Tenía que a veces ofrecer sacrificios, un sacrificio que continuo hasta que anualmente se ofrecía el sacrificio anual de la expiación, el día de la expiación del sacrificio por el sumo sacerdote. Ahí concluía y después continuaba otra vez con más sacrificios. Continuamente tenía que estar ofreciendo sacrificios. Y también sufrimientos que incluyen enfermedades, debilitamientos y, en el peor de los casos, el último es la muerte física. No implica condenación necesariamente, pero implica que Dios ha castigado el pecado de esa manera para poder perdonarlo. Y eso es lo que él encuentra en la literatura judía. Va a decir que la salvación se logra por membresía en la alianza o por transferencia. O sea, esto es bien complicado porque lo que él va a decir es, en realidad la justificación ni siquiera es una declaración, sino que es un asunto que cuando tú te introduces a la comunidad de pacto, a la iglesia, es por eclesiología prácticamente. Al tú estar allí y participar de la membresía, automáticamente tú eres visto como alguien a quien se le transfiere por comunión con la iglesia, por transferencia, la justicia de Dios. Y él hace toda esta investigación y entiende que hay un debate entre 2 escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que lo llevan a confundirse un poco y no hacer aseveraciones tan fuertes. Pero es claro que para él la salvación, la justificación, se logra por membresía o por transferencia. Al estar ahí, me es transferida la justicia al estar en la comunidad de pacto, porque para él es eclesiástica. Se obtiene por hacerme miembro a la comunidad de pacto, a la comunidad de alianza. Un detalle que es muy importante es cómo ven estos hombres la muerte de Cristo. Por ejemplo, Ed Parry Sanders va a decir que para Pablo la muerte de Cristo no es expiatoria. No es expiatoria. Y esto es problemático. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Él va a decir, bueno, la salvación se obtiene por ser miembro de la alianza. O sea, Cristo muere, pero en realidad Cristo no está muriendo por nadie. Él no está expiando los pecados de nadie en la cruz. Entonces, de nuevo, él va a tomar estas ideas de qué pasaba en la comunidad de pacto en los tiempos de Pablo cuando pecaban. No los cristianos, sino dentro de la literatura que él examinó. Bueno, él va a decir, había expiación para cada transgresión. Entonces él decía, según los rabinos que él examinó, en estas literaturas tainítica y todas estas, va a decir 50% se resolvía con arrepentimiento y sacrificio diario hasta el día de la expiación que se daba una vez al año. El otro 50% se pagaba con sufrimiento, enfermedades, lo que fuera, física, y en el peor de los casos, la muerte. Esos eran los 4 tipos de expiación. Y es muy importante porque sobre esta base él va a llegar a la conclusión de que va a tratar de reinterpretar a Pablo para decir, bueno, para Pablo la muerte de Cristo no es expiatoria, no es el enfoque de Pablo, no es expiatoria. Cristo no expió los pecados de nadie. Entonces, ¿cómo expió los pecados? Cumpliendo las condiciones del pacto, o sea, arrepentimiento. Yo tengo que mostrar interés en querer, si peco, ¿qué hago? ¿Cómo hago si peco? Bueno, tengo que mostrar interés que me estoy arrepintiendo, que me voy a arrepentir. Ajá, ¿qué más hago? Los sacrificios. Claro, no voy a ir al día, no son los sacrificios al estilo judío, pero debe haber algún tipo de disciplina. Y si no, bueno, voy a sufrir, pero debo mostrar interés de permanecer en la comunidad de pacto y seguir intentando obedeciendo los preceptos que están establecidos. ¿Y qué pasa si no lo logro hacer? Bueno, tranquilo, te vas a morir, te mueres. Entonces es así como ellos lo ven, ¿no? Porque es la permanencia como miembro de la iglesia y mostrar el interés de permanecer en él lo que te va a mantener justificado. Bueno, vamos a contrastar estos 2 pensadores que son de fuente judía, a ver si llegan al mismo acuerdo, porque yo quiero que ustedes vean que esto es un asunto interpretativo. Ambos exponentes tienen la idea de que el pensamiento de Pablo, su fuente es judía.
examinan literaturas judías y vamos a ver si están de acuerdo en todo. En lo único que van a estar de acuerdo, a pesar de que examinan fuentes judías, es estar en Cristo es el centro del pensamiento paulino. O sea, ellos dos van a decir el posicionamiento en Cristo. Estar en Cristo es uno de los temas centrales de Pablo en sus epístolas, especialmente Gálatas y Romanos, que son las cartas que se examinan. Pero van a diferenciarse en varias cosas, a pesar de que ambos parten de fuentes judías. Van a decir, la unión mística, va a decir el de este lado, Albert Schweitzer va a decir, hay una, cuando la frase en Cristo implica una unión mística, pero Ed Parrish va a decir, no, la frase en Cristo indica una participación activa en la comunidad de pacto. Luego va a decir, Albert Schweitzer va a decir, la justificación es un adjunto en la teología de Pablo, algo agregado, pero Ed Parrish va a decir, no, es un modo genérico de decir que estamos en Cristo. O sea, la justificación, una manera general del apóstol Pablo decir que estamos en Cristo. O sea, no hay acuerdo ahí. Con respecto al bautismo, Albert Schweitzer va a decir, el bautismo es regeneracional. O sea, el bautismo me concede el perdón de los pecados y me justifica. Pero Perry Sander va a decir, el bautismo no te da acceso a la alianza. Y es la membresía la que te provee salvación. Perdón, el bautismo solo te da acceso a la alianza, a la comunidad de pacto. Y es la membresía la que en realidad te justifica, te provee la salvación, la membresía. Entonces ya vemos una diferencia en dos personas que tienen a Pablo con fuentes judías. Vámonos con Heikki Räisänen, un finlandés. Este personaje es bastante chistoso. Yo cuando leo su literatura me da bastante risa la manera como habla, ¿no? Como escribe. Lo encuentro un tanto chistoso, un tanto cómico. Pero voy a ponerlo así. Él prácticamente va a decir, señores, al pan, pan y al vino, vino. O sea, no me voy a ir con rodeos. Ya examiné todo, ya revisé todo y ¿saben una cosa? Encuentro un problema. Pablo es un personaje, va a decir él. Pablo es un personaje confuso. Genera mucha confusión el apóstol Pablo. ¿Y por qué es confuso? Porque es inconsistente con lo que declara. Y además se contradice. No solamente es inconsistente, o sea, que no mantiene una idea continuamente, sino que a veces dice una cosa aquí que luego la va a contradecir con otra. Por lo tanto, las premisas del apóstol Pablo no son válidas. Y entonces comienza a cuestionar al apóstol Pablo. Este es el finlandés Heikki Räisänen. Vamos a analizar algunas de las cosas que él encuentra que Pablo se contradice. Como el tema es el tema de las obras de la ley, él va a decir, Pablo se contradice con la Torá. Porque él va a entender que la ley aquí, las obras de la ley, hace referencia a la Torá o al judaísmo. Se refiere a la Torá, se refiere a las obras de la ley judía. Pero entonces él va a decir, ¿por qué Pablo se contradice y no es consistente? Bueno, porque Pablo, en primer lugar, no define qué es la ley. Pablo no va a definir, por ley yo quiero decir esto. Entonces, ¿qué hacen los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo? Tienen que reinterpretar sobre la base de literatura judía qué es lo que Pablo quiso decir por ley. Pero esta persona va a la Biblia, examina la Biblia y lo que hace es examinar un versículo y ponerlo en contraste con otro y ver esa inconsistencia del apóstol Pablo y supuesta y aparente contradicción. Va a decir, porque él va a decir, y él está respondiendo de alguna manera al otro, al que ya acabamos de ver, a Sanders, porque Sanders piensa que Pablo es muy, muy centrado, que Pablo sí es consistente, que Pablo es bien enfocado, que Pablo no se contradice, que es uniforme su pensamiento, es lógico. Pero él va a decir, no, Pablo no define la ley, lo que hace es que confunde el término. Por un lado usa la ley con un sentido y por otro lado utiliza la ley, la misma palabra, con otro sentido. Entonces vamos a ver en qué es que Pablo se contradice y es inconsistente según este personaje. Va a decir, está abolida. Para Pablo la ley está abolida. Pero en otro lado va a decir que la ley está cumplida, pero el hecho de que esté cumplida no niega que tengamos que cumplirla. Entonces es un problema. Él va a decir, para Pablo los gentiles están sin ley mosaica, porque él entiende Romanos 2, 12 y 13, en adelante, él va a decir cuando dice los hacedores de la ley, estos serán justificados en contra de la iglesia católica, ellos van a decir que ahí se refiere a la ley mosaica. Ninguna ley de Cristo, sino la ley mosaica. Y él va a decir, Pablo tiene a los gentiles sin ley. Porque este pasaje, por supuesto, ese versículo está relacionado con el versículo 12. Pero a la misma vez, Pablo demanda que los gentiles se sometan y cumplan la ley mosaica.
hay una contradicción entre el 12 y el 13 de Romanos. Él va a examinar los versículos. Luego va a decir, también Pablo establece una diferencia entre la ley cúltica y la ley moral a veces. Eso hace Pablo a veces hace una diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. ¿Qué hacen los de la nueva perspectiva de Pablo? Dicen, no, Pablo se opone a la ley cúltica, que tiene que ver con alimentos, con circuncisión, con el sabbat y otras leyes ceremoniales. Pero él va a decir, no. Pablo a veces ve la ley y hace esa diferencia. Es cierto que a veces hace esa diferencia. Pero a veces, o sea, hace la diferencia entre esas leyes, la ley cúltica y la ley moral. Pero Pablo a veces reduce la Torá toda a la ley moral. No hace ninguna diferencia. Y va a decir, toda la ley se cumple en una sola palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo reduce toda la ley en una sola palabra. Y él ve todas esas inconsistencias y contradicciones y pone en jaque de alguna manera la nueva perspectiva de Pablo. Y va a decir que también se va a hacer una pregunta. Cuando leo la literatura de Pablo me deja la impresión de que no sé si Pablo me está diciendo, y aquí veo inconsistencia y contradicción, dice él, que la ley, la Torá, es de origen angelical o si es de origen divino. Si fue Dios el que la dio o si fueron los ángeles las que la proveyeron. Entonces él va a hacer todo esto para hacer un argumento sobre si es de origen angelical o si es de origen divino. Hay ciertas interpretaciones y lecturas y conclusiones a que llegar también. Entonces, estos son prácticamente los temas que él va a tocar más fuertemente para decir y demostrar de alguna manera que Pablo se contradice. Va directamente a la fuente y dice, en este versículo Pablo dice esto y en este versículo dice esto. En este dice esto y en este dice, yo no me doy con rodeo, al pan, al pan y al vino, vino. Let's call a spade. Vamos a llamar a una espada. Pero obviamente que él después que encuentra todas estas inconsistencias y todas estas aparentes contradicciones, entonces él va a tratar de resolverlas. Entonces, ¿qué solución nos plantea, señor? Él va a decir, bueno, lo que Pablo argumenta es que tanto judíos como gentiles fuera de la comunidad cristiana no deben cumplir la ley. O sea, el argumento de Pablo, la inconsistencia y la contradicción de Pablo es que Pablo está oponiéndose a los judíos que están guardando la ley. Y él va a plantearse una pregunta. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a un judío que esté cumpliendo la ley, cualquiera que sea la ley, la Torá o como la quieran llamar, así le hagan esa división o no? ¿De qué le sirve? ¿Acaso Cristo no murió? Si eso es así, entonces Cristo murió en vano. Me comí la N aquí. Si es así, Cristo murió en vano, va a decir él. Si los judíos pueden jactarse de cumplir la ley, no importa que hagamos la división o no hagamos la división de ley cúltica con ley moral, de todas maneras, el problema está en que ¿de qué le sirve guardar la ley sin Cristo? Si el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿Cristo murió en vano? Pablo se está oponiendo a que a los judíos no les sirve la ley de nada sin Cristo. Pero también Pablo se opone a que los gentiles no, o sea, dice los gentiles pueden o no pueden cumplir la ley, pero de todas maneras no les serviría de nada, ya sea que sea judío o sea gentil, si por conciencia o por ley moral que tienes en tu corazón y la voz de la conciencia te habla y cumple la ley, ¿de qué te sirve eso si no tienes a Cristo? Entonces él va a decir, conclusión, ¿cómo resuelvo yo este asunto? Pablo lo que quiere es que sea judío o que sea gentil, si eres cristiano, estás en el nuevo Israel, en una comunidad de pacto. Y a esos cristianos se les demanda que sí deben cumplir la ley. Ellos sí deben cumplir la ley. Y si no pueden cumplir la ley y no deben cumplir la ley, entonces Cristo es débil. Es tan débil como la misma ley. Eso es lo que va a decir él. ¿Por qué? Porque él plantea la idea de una relación entre Cristo y esa gente de la comunidad de pacto en la que Cristo está en medio de ellos y debe estar fortaleciéndoles para que ellos puedan cumplir la ley. Si ellos no pueden cumplir la ley como cristianos, la ley, entonces realmente Cristo es tan débil como la ley. Pero Cristo tiene que ser la respuesta, la nueva Torá, como él plantea, como se plantea. Entonces, eso es prácticamente lo que él nos está diciendo. Vamos aquí con James D.G. Dunn, Douglas Dunn. Es muy importante esto, hermanos. Miren, ya vamos a terminar porque después de esto creo que nos queda uno solo. Yo sé que me estoy extendiendo un poco, pero voy a tratar de ir puntual. James D.G. es británico, James Dunn es británico, y él fue el primero en acuñar
esta tendencia teológica, porque ya había muchos estudiando este tema, no solamente del lado evangélico, sino del lado católico, no solamente entre los luteranos, sino también entre los presbiterianos y en otros grupos teológicos. Entonces él dijo, bueno, vamos a acuñar esto, la nueva perspectiva de Pablo. Él fue el primero en acuñarlo o llamar a esta tendencia teológica la nueva perspectiva de Pablo. Sé que es bastante información, pero ahí está. Bueno, él lo que va a hacer es que él va a retomar el proyecto de Sanders, lo va a examinar, lo va a leer, pero un problema, le va a llevar la contraria a Sanders y a Reisenen, va a levantar su dedo acusador contra ellos en cuanto a la doctrina de la justificación, y él va a declarar, señores Sanders y Reisenen, claro, no en esos términos, yo le pongo un poco de esto para que ustedes entiendan más o menos la idea. Va a decir, Sanders y Reisenen, al examinar sus trabajos, se equivocan en dos cosas principales. Número uno, carecen de una exégesis individualista. Porque hay que reconocer, yo debo reconocer, cuando yo examino el trabajo de James D.G. Dunn, el hombre hace argumentos sintácticos, argumentos gramaticales, argumentos exegéticos. Él lo hace. Y ellos dicen que estas personas abordan el tema más o menos en el sentido teológico sobre bases de investigación de literatura antigua, pero carecen de exégesis individualista, de una exégesis individualista. También va a decir que no entienden cómo funciona la ley socialmente. O sea, la ley tiene que ir en armonía con el comportamiento social. Y él va a hacer esta acusación. Estos autores, especialmente Sanders y Reisenen, no entienden en realidad cómo funciona la ley en relación a la sociedad. Y él va a hacer esta acusación y va a tratar de defenderla, ¿no? Así que él va a decir, E.P. Sanders no responde, y este es el punto principal al que él va a atender en su trabajo. Él no responde, me doy cuenta que E.P. Sanders y Perry Sanders no responde a la pregunta, ¿a qué es lo que Pablo está oponiéndose? ¿A qué se está oponiendo Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está objetando? Y esto le trae contradicción e incoherencia. Acusa a Sanders de ser incoherente y además de contradecirse en su trabajo. Justamente porque él, por mucho esfuerzo que haga, no responde a la pregunta a qué exactamente es a lo que Pablo está oponiéndose. Porque Sanders ve la ley de Cristo como la Torá. Y entonces ese va a ser un problema y él va a tratar de resolver el problema aquí. Él va a decir, la justificación es relacional y pactual. Por lo tanto, tiene que ser condicional. Va a decir Romanos 1, 16, 17, él va a enfatizar la fidelidad de Dios. ¿Qué dice Romanos 1, 16? Dice, porque el evangelio, ¿cómo es que dice? El evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, aquí él va a darle énfasis a esto. Poder, la frase se va a centrar, va a ser exégesis. Poder de Dios. Ahí tenemos un genitivo, de Dios. Y va a decir, si dice poder de Dios, entonces tenemos dos maneras de interpretarlo. Poder en dirección hacia Dios, si es objetivo el genitivo, o un poder que viene de Dios hasta nosotros, el evangelio. Y entonces nos tiene que transformar o tiene que causar algo. Es poder transformativo porque viene de Dios, se desprende de Dios, o el evangelio per se es un poder en naturaleza y entonces logra algo hacia Dios. Entonces, él va a decir, son ambos. Es tanto objetivo como subjetivo, el genitivo de Dios. Entonces, quiere decir que hay un poder que se desprende de Dios, justifica por medio de la fe, y entonces la persona ahora está en relación con Dios y corresponde a Dios en obediencia. Entonces, él va a ver el genitivo como objetivo y subjetivo a la misma vez, lo que llaman un genitivo plenario. Lo mismo va a ser con el versículo 17, cuando dice, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo. O, ¿cómo es que dice? Se revela, porque la justicia de Dios se revela desde fe y para fe, o por fe y para fe. Entonces él va a decir, aquí tenemos otro asunto más. Justicia de Dios. Es la justicia de Dios, entonces es la justicia que uno tiene que tener delante de Dios, o es Dios mismo presentándose como alguien justo y fiel. Va a lidiar con ese argumento, y particularmente la frase se revela desde fe y para fe.
Entonces él va a decir, desde fe, porque surge desde la fidelidad de Dios. Pero es para fe, porque demanda la fe del hombre pecador para que pueda entrar en relación con Dios. Y eso es lo que él va a hacer argumentos así exegéticos, que son buenos y hay que pensarlos y hay que analizarlos en el contexto a ver si tiene razón o no. Pero voy a resumirle lo que él cree. Él va a decir, la muerte de Cristo es representativa y es expiatoria, pero no es propiciatoria. Es decir, cuando Cristo muere, la muerte de Cristo es suficiente para expiar los pecados. Pero ¿saben una cosa? No aplaca la ira de Dios, no es propiciatoria. Para aplacarla hay que estar en la comunidad de pacto, hay que estar en una relación. La justificación no es tanto legal, o sea, él no niega que sea legal, es más transformativa y relacional, o sea, es un asunto más como la Iglesia Católica, porque es poder de Dios, y es poder de Dios, entonces tiene que transformar el individuo y lo pone en una relación objetiva con Dios. Entonces, ese es el argumento que él va a hacer. Va a decir, la ley no requiere obediencia perfecta. Está de acuerdo con Sanders de que es imposible. Pablo se opone a los marcadores distintivos de los judíos, que es a lo que no respondió Sanders. Él va a decir, a lo que realmente Pablo se opone es a la circuncisión, al sábado, a las fiestas, a las ceremonias dietéticas, a las leyes dietéticas y eso. Pablo va a decir él, no objeta que la justificación se gane por buenas obras. No está en contra de eso. Él va a decir, sí se puede alcanzar méritos, sí se puede ganar la justificación y la salvación por buenas obras, sí se puede. O sea, fe está bien, pero también las buenas obras contribuyen con mi salvación. Siempre y cuando esas obras tengan que ver con la ley moral. Y él va a definir, tiene un concepto muy curioso de lo que para él es algo inmoral. Es inmoral o alguien es inmoral en tanto que está fuera de la alianza, fuera de la comunidad de pacto. Mientras esté dentro de la comunidad de pacto, todo se resuelve. No se puede llamar inmoral. El lenguaje de salvación para James Dunn es meramente metafórico. Y él va a argumentar diciendo, la palabra justificación es legal porque está utilizándose como una metáfora. No, por eso es que él no está de acuerdo, muy de acuerdo que sea completamente legal, sino no es tanto legal, porque lo legal, la justificación, es un asunto del griego y es un término legal, pero es metafórico, porque Pablo no era o sea, hay que entender la palabra justificación no desde el griego, sino desde el hebreo, de cómo se comportaban. Y esto es lo que va a hacer Don. Y por eso él va a oponerse a esta idea de, no de un todo, pero va a decir, no es tan legal. Y si es legal, tiene que tener un sentido metafórico. Y para eso va a decir, la palabra redención no es literal, sino es metafórica. La palabra, y va a utilizar varios términos así, ¿no? Va a hacer todos los términos que tienen que ver con la soteriología y se va a dar cuenta, es una compra, y si es una compra, entonces no es literal porque Dios no compra nada, entonces va a ser un argumento más o menos así. Prácticamente eso es lo que hace Sanders, pero un punto clave que yo quiero resaltar aquí es que él cree que la justificación no es una declaración de un solo acto, como cree la teología reformada, sino que es una serie de declaraciones a lo largo de mi vida y que concluye con el juicio final de que yo estoy en alianza con el pueblo de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios declara? Ni siquiera es individual. No es que Dios diga, Señor, pecador convicto y confeso, usted ha sido perdonado. No. Tiene que ver ok, fallaste, todo lo que sea. Ahora estás en la comunidad de pacto, Dios declara, ok, estás en una relación conmigo porque estás en la alianza. Y la justificación es vista como no una sola declaración, sino una serie de declaraciones. Cada vez que fallo, cada vez que me salgo, porque ellos tienen una idea intermitente, ¿no? Fallé, pequé, ¿qué hago? Me tengo que apegar a las normas, a las reglas del pueblo de Dios, de la alianza al que soy miembro. Y al hacerlo, entonces, Dios me vuelve a declarar como miembro. Vuelvo a fallar, me desconecto, me desligo, me vuelvo a reunir cuando Dios me declara continuamente a lo largo de mi vida y en última instancia al final, en el juicio final, me va a declarar, va a ser la última declaración. Prácticamente él tiene a Dios declarando a uno justo continuamente, pero justo para él significa que eres miembro del pueblo de la alianza. Jesús es la solución. Bueno, aquí viene, yo voy a resumir esto aquí. Estamos ahora frente a N.T. Wright, ya este es el último, les prometo. Yo se lo voy a poner así porque es muy amplio, tendría que hablar nada más de N.T. Wright, pero voy a resumirle lo que él cree. Jesús es la solución al exilio de los judíos. El cristianismo es como una especie de judaísmo, va a decir él.
Entonces se debe entender que los cristianos son librados o salvados desde un exilio en el que están. Va a entender que la justicia de Dios significa su fidelidad a la promesa pactual, legal, y también va a ver la justificación como algo escatológico. O sea, para él la palabra justicia está ligado a la fidelidad de Dios, a la promesa, a los que están dentro del pacto. Por eso es pactual. Pero también es legal porque hay que cumplir la ley de Cristo. Y entiende la ley de Cristo de Romanos 2:13 como la ley, o sea, cuando dice los hacedores de la ley, él lo entiende que es la ley de Cristo. Va a tratar de hacer argumentos también exegéticos diciendo que él va a estudiar el patrón de que van de forma inversa o reversa el pensamiento de Pablo, y es como él va armando su teología. Pero él también va a entender que la justicia de Dios no solamente es pactual, es legal, sino que también es escatológica. Es decir, que tenemos una justificación presente. Él la llama justificación presente por medio de la fe. Y esa fe debe ser un distintivo o una evidencia de que yo soy miembro del pacto. Pero es legal porque estoy obligado a guardar la ley de Cristo. Y esa obediencia a la ley de Cristo dentro de la comunidad de pacto es la que al final va a hacer que yo sea declarado justo. Él cree que la justificación es legal, es forense. En eso estamos de acuerdo. Pablo objeta el celo y el etnicismo. Cuando él estudia el tema de la ley de Cristo, ¿qué quiere decir Cristo Pablo con la frase la ley de Cristo? N.T. Wright va a decir, cuando Pablo habla de la ley de Cristo, lo que está hablando Pablo es del celo. Lo que está objetando, Pablo está oponiéndose al celo desmedido que tienen los judíos por ese marcador en el que él quiere revelar, el pueblo de Israel quiere revelar su etnicismo, quiere conservar su etnicismo, su etnia, como judíos, como Israel como tal, la parte étnica, la parte sanguínea. Y es como él va a entender que Pablo está en contra del etnicismo, del exclusivismo, del favoritismo por ser yo judío de raza. Prácticamente eso es como él entiende la ley de Cristo a la que Pablo se opone. Él va a decir que la justificación presente es eclesiológica. Nadie está salvo, sino que está justificado en tanto que es miembro de la comunidad eclesiológica, de la comunidad de pacto, es eclesiológica, pero no es soteriológica. Es decir, cuando alguien se une a la comunidad de pacto, se puede decir que está justificado porque está dentro de la comunidad de pacto, pero tiene una justificación solamente presente. La obediencia fiel a la ley de Cristo, al pacto, le otorgará la justificación final. O sea que tiene una salvación escatológica, futura prácticamente. Yo hoy día no puedo decir que estoy salvo, no puedo decir que estoy justificado con certeza, sino que estoy en una relación de pacto con la comunidad, y sí tengo una justificación presente, pero es eclesiológica. Esta justificación me la concede el hecho de ser miembro de la iglesia. Eso es. Y por la fe, por supuesto, por la fe. La fe me introdujo allí, pero no me va a justificar si no soy obediente fielmente al pacto, a las condiciones del pacto, para entonces yo poder obtener una justificación escatológica, final. Él va a decir que la fe tiene dos sentidos para poder justificar su punto. El primer sentido es que la palabra fe significa evidencia de ser miembro verdadero. Es como un marcador, como un aparato que marca que ahora soy miembro de la comunidad. ¿Cómo lo demuestro? Con mi fe, pero una fe continuativa. Evidencia de ser miembro verdadero. Pero también va a definir la fe como fidelidad, que es lo que ha hecho también Matthew Bates. En el último debate fue mencionado, y estamos haciendo una crítica a su trabajo hoy día, porque destruye los perspectivos del apóstol Pablo, de Romanos capítulo 5:1, de Efesios 2:8, y transforma completamente, mal comprendiendo las bases, porque esta gente, cuando parte de las bases y uno examina las bases desde el griego y hace el análisis sintáctico desde el griego, uno se da cuenta que hay una falacia de non sequitur, de aquí no se sigue esto, señor Matthew Bates. Y este personaje justamente colinda mucho, está en acuerdo con Matthew Bates en esta idea de que la palabra fe significa así la fe que me pone en el pacto juntamente con el bautismo, pero también significa, esto simplemente resuelve mi justificación eclesial, pero mi justificación real es por medio de la fidelidad, de las obras, de mi obediencia. Rechaza la imputación de Cristo en Pablo. Él va a decirle, no hay tal cosa. A quienes hemos escuchado en las redes sociales a decir, no existe la doble imputación.
bueno, él va a rechazar y va a repudiar con fuerza la imputación de Cristo en los escritos de Pablo. Por eso es que algunos han tratado de pedir debates de la doble imputación, como Hugo Delgado, un católico romano, porque él se alimenta de N.T. Wright, lo cita mucho y piensa que N.T. Wright tiene razón. Yo le he dicho que estoy abierto a debatir, pero no ha querido hacerlo. Tiene miedo de hacerlo, en el mejor de los casos. El bautismo es realístico, o sea que logra algo. No es simbólico como entiende la mayoría de los protestantes. Le va a llevar la contraria a eso el señor N.T. Wright. Básicamente eso es un resumen porque hay mucha tela que cortar, pero eso es lo que él va a entender. Yo voy a considerar varios problemas. El primer problema es la defectuosa construcción del judaísmo. Cuando ustedes con sinceridad examinan las fuentes de estas personas y ven las conclusiones a las que ellos llegan, se van a dar cuenta que la construcción del judaísmo no encaja consistentemente con las mismas conclusiones. Ya vimos a dos judíos que tienen fuentes judías y vimos que los dos llegan a conclusiones distintas. Son más las diferencias que el punto en común, cuando es el tema de estar en Cristo, que lo ven en común como un tema central en la epístola de Pablo, pero en todo lo demás están en desacuerdo. Entonces, hay una defectuosa construcción del judaísmo. ¿Por qué? Porque se agarran documentos selectivos, que es el segundo problema. Hay un selectivismo en las fuentes. Y eso lo admite Sanders. Se va a decir, sí, no da tiempo de revisar todo. Hay un universo de fuentes bibliográficas del tiempo, Flavio Josefo, muchas otras literaturas que hay que examinarla para ver si realmente las conclusiones a las que ellos están llegando tienen una base en la literatura que datan de los mismos años de cuando estaba el segundo templo en Israel, del judaísmo del segundo templo. Eso es lo que hay que analizar. Entonces, son muy selectivos. Tercer problema, todas estas fuentes requieren un dominio proficiente en los idiomas originales hebreo, griego y especialmente arameo. Muchos de estos documentos están en arameo y algunos están en griego. Y algunos hasta tienen unas variantes por ahí un poco extrañas. Requiere un conocimiento extenso y profundo y proficiente de los idiomas originales. Entonces, como ellos no son nativos, estas personas no son nativos de esta fuente, sino que estudian en la universidad y estudian, pero tampoco son especialistas en idiomas, en los idiomas que ellos van a utilizar para examinar. Entonces, es un asunto de interpretación de fuentes. Es simplemente un asunto interpretativo, porque estas personas tienen sus grados en teología, muchos de ellos tienen sus grados, algunos sí llevan griego o hebreo, pero no están especializados en esa área, ni siquiera son nativos del idioma. Entonces, se presta a interpretaciones. Por eso cuando se les muestra el documento 4QMTT a N.T. Wright, le dice, mira, aquí se dice esto, aquí se dice esto, aquí se dice esto, aquí se dice esto, que contradice tu tesis, es lo que va a decir es, bueno, y comienza a hacer una reinterpretación para encajarla con las conclusiones a las que él ha llegado ya. Por último, otro problema es que ellos parten de la premisa, proponen una idea de un nuevo magisterio. O sea, hay que entonces saber hebreo, arameo, griego y estas lenguas vernáculas y antiguas, si es que se llaman así. Hay que saber tener proficiencia, que ellos no lo son, para entonces poder acceder a lo que Pablo está diciendo. Pero cuando uno lee la literatura de Pablo, uno va a encontrar que el apóstol Pablo dice repetidas veces, oro para que ustedes puedan entender esto. Al que haga esto o desobedezca esto, le va a pasar esto, le va a pasar aquello. O sea, si nosotros aplicáramos ese criterio, necesitaríamos utilizar las fuentes totalitarias de los primeros siglos antes de la venida de Cristo hasta 200 años después de Cristo para utilizarlo como un marco hermenéutico, conocer el pensamiento de Pablo. Nadie haría hermenéutica, nadie interpretaría la Biblia. Entonces, ¿de qué nos sirve ir en contra de la infalibilidad papal, en contra del magisterio de la Iglesia Católica, si ahora tenemos unos nuevos magisterios? Nosotros no tenemos vaca sagrada. ¿Acaso tenemos vaca sagrada nosotros? ¿Infalibles, entre comillas? ¿O un magisterio? Por supuesto que no. Tenemos libertad de conciencia para examinar las escrituras, para examinar las fuentes, para revisar y ver exactamente lo que es. Pero si no tuviéramos acceso a esto, la sola escritura, la misma escritura del apóstol Pablo, es suficiente para nosotros llegar a conclusiones, porque él ora muchas veces, especialmente en la carta a los Efesios, para que nosotros podamos entender hasta el amor de Dios. Lo tenemos que entender por la oración intercesora del mismo apóstol Pablo, para que podáis entender
Dice, yo oro a Dios para que ustedes puedan entender el amor de Dios, la inmensidad del amor de Dios, cuán grande, alto, bajo, profundo, lo que sea, es el amor de Dios. Y la pregunta es, esta gente examina las fuentes del segundo templo y el Antiguo Testamento no basta, porque la palabra ley de Cristo, la frase ley de Cristo, de hecho el documento 4QMTT, MMT, ese documento los compromete a ellos, porque incluso el título que han sugerido es algunas obras de la ley, ni siquiera es las obras de la ley, y ahí habla incluso de asuntos también morales, como los sacerdotes, por ejemplo, cometiendo pecado de inmoralidad con algunas mujeres fáciles. Y ahí se les está exhortando, y hay otras cosas por ahí que son de tipo morales. Entonces sí está incluido, es la totalidad. De hecho, algunos van a decir, algunos de estos eruditos honestamente van a decir, es mucho más amplia la idea de las obras de la ley que simplemente unos marcadores distintivos de quién es judío y quién no es judío, étnicamente, como dice N.T. Wright, o simplemente leyes ceremoniales de circuncisión o del sabbat. No, es mucho más amplia. En realidad hace referencia a la Torá. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y las fuentes primarias son suficientes para entender la Escritura con la guía del Espíritu de Dios. Señores, si les preguntáramos, voy a agarrar los tres últimos proponentes para que ustedes tengan una idea de toda la confusión que hay. Si le preguntáramos a estos personajes, ¿qué son las obras de la ley? Defínamelo. Cada uno de estos proponentes. Bueno, Sanders me va a decir que es la Torá o el judaísmo. Las obras de la ley hacen referencia a la Torá o al judaísmo como tal. Si le preguntáramos a Don va a decir, son marcadores distintivos de la circuncisión, el sábado y las leyes de alimentos, en la que Sanders se equivocó porque no respondió a esa pregunta. Si le preguntáramos a N.T. Wright qué son las obras de la ley, él va a decir, son marcadores del Israel étnico para conservar su etnia, su raza. ¿Están en acuerdo? La pregunta es, ¿quién está en lo correcto? Si le preguntáramos, ¿qué es la fe para ustedes? Tres. Los tenemos los tres ahí. Defíname la fe de acuerdo a las investigaciones dentro de esta investigación profunda de literatura antigua de la nueva perspectiva de Pablo. Defíname la fe. Sanders va a decir que es participación. Fe en Cristo es lo mismo que participar en Cristo, participar en la comunidad de pacto. Eso es lo que es la fe, participación activa. Don va a decir que es fidelidad en la alianza. Eso es lo que va a decir. Ok, olvídense de lo que puse ahí, circuncisión, que me traje esa copia ahí. Olvídense de esa parte amarilla. Va a decir que es fidelidad en la alianza. Si le preguntáramos a N.T. Wright va a decir, va a ser como un aparato que pone un marcador de límite para tener una justificación presente eclesiástica. La fe me sirve solamente como un marcador, como un aparato que marca, que pone una marca aquí. A partir de ahora tú eres miembro de la iglesia, y al ser miembro de la iglesia estás justificado eclesiásticamente, tienes una justificación presente. Pero suficiente para salvarme, no. Ahora tienes que obedecer la ley de Cristo, y obedecer los preceptos y obedecer todo lo que las obras morales y todo lo que se demanda y en esa fidelidad dentro de la comunidad pactual es que vas a ser declarado justo al final. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién define la palabra fe de forma correcta de estos proponentes de la nueva perspectiva de Pablo? ¿Qué es la justificación? Vamos a preguntarle a los tres, traigámoslo acá y vamos a preguntarle a Sanders. Sanders va a decir que es una transferencia por membresía. Eso es lo que él va a decir. Transferencia por membresía. Pero Don va a decir que es unas declaraciones continuas, que no es un solo acto, es una declaración continua. Sanders va a decir es una transferencia por membresía y es transformadora y legal, pero no tan legal, que es más que todo transformadora. Pero Don va a decir, no, sí es declaratoria, la justificación es declaratoria, pero no es un solo acto, sino que Dios continuamente está declarando. Pero ¿qué es lo que declara Dios? ¿Que soy justo? No, Dios declara, eres miembro de la alianza. Declaro que te desviaste, ok, volviste a cumplir las leyes, ok, te declaro entonces en el tiempo presente y hasta el día final, te voy a declarar que tú eres miembro de mi pueblo, miembro del pueblo de la alianza. Si le preguntáramos a N.T. Wright, él va a decir, no, la justificación es una declaración forense. Don también va a estar de acuerdo con eso. Pero es por fe. Pero es la fe. La fe solamente me permite una relación presente,
un tipo de justificación eclesial, pactual, presente, no es soteriológica. Pero la palabra fe también significa fidelidad. Entonces, tiene un doble sentido. Fe para ponerme justificado en relación a la iglesia en el tiempo presente, y fidelidad demostrada para que al final yo pueda lograr la justificación final. Pregunta, ¿quién está en lo correcto? Y hay elementos en común. ¿Cuáles son los elementos en común entre los tres? Porque hay que ser justos. 3 elementos. Número 1, Pablo no rechaza el sistema soteriológico de los judíos. O sea, no hay problema ser judío, y lo que hay es simplemente una continuidad. Segundo es que los 3 van a proponer que cumplir la obediencia que se demanda en el cumplimiento de la ley de Romanos 2, del 13 al 16, garantizarán una justificación final. Los 3 van a estar de acuerdo con eso. Pero James Dunn y N.T. Wright, ellos 2 van a proponer que la justificación es principalmente eclesiológica y no soteriológica. Y si hay algo soteriológico, tiene que estar sobre la base de la obediencia fiel dentro de la comunidad de pacto para lograr una justificación escatológica. Es eclesiológica para N.T. Wright y escatológica, y para James Dunn es prácticamente eclesiológica. Entonces, esto es prácticamente lo que quería traerles el día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final, que es una exposición bastante larga. Le doy la palabra al pastor Will Graham. Es bastante tela que cortar, pero hemos cubierto lo más que hemos podido. No, ha sido buenísimo, hermano, para una vez más sentarnos, tomar apuntes, examinar todo, porque son personajes diferentes y claro, como has bien enseñado hoy, que ni siquiera entre ellos mismos hay uniformidad, ¿no? Cada uno tiene su perspectiva y bueno, para mí muy inquietante, y he aprendido bastantes datos nuevos. Me preocupa, ¿no?, que esto esté entrando en ciertos círculos académicos en las Américas, y deseo que el Señor libere, ¿no?, a sus iglesias de entrar en todo ese tema. No sé si sabrías algo. Yo sé que estás en el mundo ahora de América del Norte, sabemos que esto ya está muy difundido. ¿Tú sabrías si hay países en América Latina que están abriendo las puertas a la nueva perspectiva? No sé si sigue saltando lo que está pasando por ahí. No es muy común, pero yo he tenido gente que es suscriptor en mi canal. Recientemente hicimos un programa de otro tema, pero entró alguien y me dijo: hey, hermano Winston, yo ahora soy calvinista, pero vengo de ser de la nueva perspectiva de Pablo. Entonces eso simplemente me confirma que sí está llegando a Latinoamérica, y más ahora con estos debates que se han dado, la gente se ha dado la tarea de leer a N.T. Wright, porque N.T. Wright es una persona de gran influencia. Y también, bueno, y prácticamente N.T. Wright es el que más ha trascendido. Sus libros se están traduciendo al español y mucha gente le está llegando, y eso es lo que se está enseñando muchas veces en los púlpitos. Pero también estoy enterado de que en el mundo norteamericano se está dando muy buena respuesta y los libros se están traduciendo. Parte del contenido que hice aquí, aparte de leer los libros, las fuentes originales, confirmando lo que dice, hay muy buenos escritores que ya sus libros están en español. Por ejemplo, Robert Caro, creo que se llama él, aunque de él no puse nada acá, pero está bien interesante su libro. Y lo que me gusta de N.T. Caro es que, perdón, de Robert Caro, creo que se llama él, es un teólogo reformado del seminario teológico de aquí, Reformed Theological Seminary, excelente, y él lo que hace es que él va a la cabeza, él va a las fuentes que esta gente cita, las analiza, las pone en su contexto y les da una respuesta, y están equivocados por esto. Excelente, ese libro está en español. Muy bien. Se puede conseguir. Pues excelente, gracias, pastor. Tengo aquí unos comentarios de los hermanos, y uno de los comentarios que realmente, este comentario me parece muy acertado, no sé si quisieras comentar algo al respecto, pero Carlos, él nos sigue desde Alemania. En un momento dado de la exposición, él comentó lo siguiente, y creo, no sé si estarás de acuerdo o no, pero dice que todo esto que hemos oído hoy es salvación por obras con un hermoso disfraz de intelectualidad. Yo no sé hasta qué punto, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, pero a mí me pareció bastante interesante comentario. No sé, ¿lo ves así como el hermano Carlos? Absolutamente, porque la fe no juega ningún papel ahí. O sea, la fe simplemente me mete en la iglesia, es como un distintivo.
pero en realidad lo que importa es la fidelidad, porque acuérdate que no estoy justificado delante de Dios, sino frente a la iglesia. Es eclesiástico. ¿Cómo yo soy justificado? Obediencia fiel. Obras. Y entonces cuando llegue a la presencia de Dios escatológicamente en el juicio final, ahí es cuando por primera vez me van a declarar justo. O sea, no hay nadie justo en el fondo. Hay que fajarse duro, a trabajar duros y a ver, y ahí hay que ver si ahí tenemos una contradicción, porque o son las obras o es el intento de las obras. Sí, así es, exactamente. Pues también otra cosa, los nombres, ¿no? De hoy, Bultmann, Davis, Kasseman, Stendhal, Sanders, Dunn, Wright, etcétera, todos están en el mundo protestante. Ahora, ¿existen católicos romanos que hay dentro del catolicismo romano? ¿Sabes si hay teólogos católicos abiertos a la nueva perspectiva? Porque digo yo, me parece más compatible con la teología católico-romana. No me sorprende que sean tantos protestantes, ¿verdad? No sé, hay evidencias, hay algunos, no sé si esto, yo que sé, a lo mejor entre los apologistas, entre algunos teólogos destacados, ¿sabrías algo si se está dando en el mundo católico? Absolutamente, lo mencioné en el programa. Los católicos, los luteranos, los liberales y los presbiterianos están abocados a investigar este tema. Los católicos parten muchas veces también de la literatura de Aquinas, de Tomás de Aquinas, porque él hizo un adelanto en este tema, aunque es meramente subjetivo e interpretativo. Pero sí hay en el campo católico romano, en el área de los ortodoxos también hay grupos que estudian este tema ya un poco más profundo y se les considera de la nueva perspectiva de Pablo. Lo que hacen es examinar estas fuentes para tratar de comprender qué es lo que se quiso decir. Sin embargo, los católicos no son tan enfáticos porque ellos tienen un sistema muy parecido, o sea, a ellos les da igual. Sí, exactamente. Sí, porque de hecho hay un evangélico ahora online que está traduciendo ciertos escritos de la nueva perspectiva al español que está en Australia y Jovel, y él está ahora traduciendo obras para divulgarlas, ¿no? Entre el pueblo evangélico, y creo que es importante que los evangélicos sepan que en efecto, como bien es señalado, la nueva perspectiva es prácticamente, bueno, bueno, sé que no es exactamente catolicismo romano, pero muy afín, muy parecida, ¿no? Esta teología al catolicismo. Marvin, te pregunta, pastor, ¿para qué necesitamos a estas alturas? O sea, estamos hablando de hombres, a ver, Bultmann, estamos hablando de gente ya del siglo XX. ¿Por qué a estas alturas necesitamos una nueva perspectiva de Pablo? En realidad no necesitamos nada de eso, porque eso es un nuevo invento, una nueva herejía que se va metiendo en la iglesia, porque acuérdense, ¿de dónde parten ellos? ¿Parten de la Biblia? No. Ya la Biblia no es para ellos suficientes. Ellos tienen que ir a revisar la literatura, lo cual uno tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo con todo eso que se haga, pero si vamos a hacer un trabajo, vamos a hacerlo completo. Vamos a hacerlo, que lo hagan la gente que sea realmente proficiente en el idioma, que sean expertos en documentos que muchas veces están en un idioma y son hasta documentos a veces hasta reconstruidos, como este caso del documento MMT. Eso es un documento reconstruido y participaron 2 expertos. Entonces, pienso que nosotros no necesitamos de eso, porque implicaría poner todo de cabeza, darse más dolor de cabeza. Entonces, no están conformes con la gracia de Dios. Sí, yo eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Escuchando la exposición, pensé que, claro, en nosotros, como que hay algo en nosotros, por naturaleza, que desea gloriarse en sí mismo, ¿no? Y cómo nos cuesta dar toda la gloria al Señor por nuestra elección, nuestra salvación, su gracia, y como que creo que es el pecado de siempre, ¿no? Del ser humano. Básicamente es ese anhelo, esas ansias de gloriarnos en nosotros mismos, de nosotros poder contribuir algo a nuestra salvación eterna para jactarnos de nosotros mismos. Y es precisamente esto lo que negamos como reformados, ¿verdad? Porque decimos nosotros, sola gracia, solus Christus, sola fide, por tanto, soli Deo gloria. Y yo creo que es esto, ¿no? La lucha de siempre, el hombre natural intentando gloriarse en sí mismo, y
Ay, qué triste, Es triste, que, hermano. Pastor Will, nosotros tocamos nada más el tema de la justificación, la fe y las buenas y las obras de la ley. Pero los hay dentro de esta escuela que se han abocado al tema de la gracia. Y adivine qué, van a hacer lo mismo, van a estudiar cómo se entendía la gracia en el contexto judío para imponérselo y cambiar y poner de cabeza los léxicos. Ahora la gracia no significa favor inmerecido, sino que significa algo que Dios exige en el hombre. Y es una barbaridad. John Baker es uno de esos que se ha investigado el tema de la gracia y de literatura externa a la Biblia y a los léxicos de los expertos que son como Bauer, editado por Dunker, y otros lexicógrafos, Alfred Taggy y otros. No, él le va a llevar la contraria a todo eso y va a traer una nueva definición de gracia. ¿Para qué? Para tirar la idea de que nosotros tenemos que hacer algo para gloriarnos. Wow. Pues, pastor, muchísimas gracias por todo el tiempo he invertido. Yo le he pasado muy bien, he aprendido mucho. Sé que tenía que volver a ponerme el programa porque como hubo bastantes datos nuevos para mí, necesito pensar, procesar todo lentamente, pero yo te agradezco porque sé que, claro, estás aquí 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos, nos compartes el estudio, pero yo sé que en tu despacho ahora has estado horas, días, trabajando todo este tema, ¿no? Semanas. Así que muchísimas gracias por ofrecernos este estudio. Y me alegro que esté en español, que por lo menos que este video esté en las redes. Yo sé que va a ser de gran bendición, sobre todo anticipando lo que va a acontecer en los próximos años aquí en el mundo hispanoparlante. Así que gracias, pastor. Mucho ánimos con tu nuevo canal. Animamos a todos los hermanos aquí presentes a suscribiros a Biblia en Contexto. ¿De acuerdo? Ahí está la página en YouTube. Tecleáis Biblia en Contexto y nuestro pastor ya tiene su nuevo canal, está haciendo grabaciones y podéis seguirle por ahí, hacerle más preguntas y disfrutar de su material. Así que antes de orar para acabar, querido pastor, no sé si tienes alguna palabra final para compartir con la audiencia y si no, oramos. No, yo pienso que el pueblo de Dios es un pueblo sabio, muy inteligente. Siempre tienen que regresar a las palabras de Lutero. Si no me convencen con las escrituras, Amén, amén. no me voy a retractar de mi posición que tengo, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener frente a esta nueva tendencia, estas nuevas olas, que nos los venden prácticamente como cuasi infalibles por el simple hecho de que tienen un PhD, tienen un doctorado, y te lo tratan de, tú no eres más que un PhD, tú no eres más que un doctor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero yo confío en que Dios preserva a su pueblo y lo libra de caer en estas garras. Y eso es lo que yo les quiero decir, tengan discernimiento. Ahora mismo yo estoy revisando el trabajo de Matthew Bates y me he encontrado con un montón de sorpresas. De sorpresas cuando uno va a las bases, porque voy a examinar el texto en griego, de donde él parte, de Tercera de Macabeo, de Flavio Josefo, y digo, oye, señor, ¿de dónde te sacó esto? Esto no es, o sea, ni siquiera hay una relación de equivalencia entre lo que están diciendo estas fuentes y la estructura sintáctica que Pablo nos está ofreciendo, porque Pablo usa la palabra fe en un sentido instrumental, y aquí son objetos directos o están acompañados de un modificador adjetival como un atributo, y de ahí se agarran para decir, no, fe significa fidelidad. Estoy tratando de echar abajo eso, yendo al griego, examinándolo desde el griego y produciendo ese contenido. Probablemente hasta me anime para escribirlo. Pues muy bien, ánimo. A ver, justo, mira, Mikey nos ha pedido aquí, para no ofender, desearía que reaccionen a los resultados de la encuesta. Lancé una encuesta aquí hoy, voy a cerrar la encuesta, 185 votos. ¿Es la nueva perspectiva un falso evangelio? No, 13%, sí, 87%. Así que la gran mayoría aquí hoy está diciendo que es un falso evangelio. ¿Cuál sería, pastor, tu reacción ante esta encuesta? 87% dicen que sí, la nueva perspectiva es un falso evangelio. ¿Qué dirías ante esta encuesta? 100% de acuerdo. La nueva perspectiva de Pablo es un falso evangelio que centra la salvación en la antropología, en el antropocentrismo, que se centra en el hombre y que busca la gloria del hombre antes que la gloria de Dios. Excelente. Pues muchas gracias, pastor. Puedes dirigirnos en una oración final y muchísimas gracias por todo. Claro que sí. Padre, damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Gracias por la audiencia que ha escuchado, los que van a seguir oyendo estos mensajes. Padre, te pido que puedas iluminarles. El pueblo de Dios es un pueblo sabio, guiado por el Espíritu de Dios, sobre la base de la sola Escritura, Señor. Hay muchos peligros, Señor, en medio de este tiempo de herejías, y ahora se nos han disfrazado estos herejes de doctores, de PhD,
con información novedosa, desconocida para el pueblo evangélico, que muchas veces tratan de trastornar la fe de muchos, Señor. Pero tu poder preservador, tu gracia, tu misericordia, Señor, le da el discernimiento a tu pueblo para que podamos entender que no es lo que se nos ha enseñado, porque realmente, Padre eterno, la salvación viene de ti, es tuya de principio al fin, Señor. Y nosotros solamente respondemos en gratitud y no estamos negando, Señor, la importancia de hacer buenas obras. No estamos negando, porque no somos antinomianos, de hacer obras de caridad. No, lo que negamos es que éstas sean vinculantes para la salvación. Lo que negamos es que éstas contribuyan para la justificación. Lo hacemos en obediencia por mostrar la evidencia de que realmente en nosotros ha ocurrido una obra de redención y de regeneración y salvación en nosotros, para buenas obras, como dice Pablo, no por obras para que ninguno se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el nombre de Jesús, Señor, pongo esta enseñanza que se ha dado hoy en las redes sociales en tus manos, Padre, y en la mano de tu pueblo, Señor, que vaya a oír este mensaje que no lo escuchó el día de hoy, para que sea de mucho provecho. En el nombre maravilloso de Cristo te lo pido. Amén.